Saber escoger la interfaz adecuada para tu paciente en el momento de instalar terapia de alto flujo es fundamental, ya que de esta puede depender el éxito o el fracaso de la terapia. También veremos un punto súper fundamental que es el protocolo de instalación. Cómo instalarlo, los parámetros de instalación, cómo evaluarlo, cómo monitorearlo, durante cuánto tiempo para determinar el fracaso o el éxito de la terapia. Y finalmente, cómo realizar el desmonte, durante cuánto tiempo, para hacer una transición exitosa a un método convencional de oxígeno. Hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. Y un punto clave que quiero mencionarles también es que, pues claramente la terapia de alto flujo es muy fácil de usar en términos de la interfase. Es un sistema abierto que no necesita sellado. La cánula no debe fluir más del 50% de cada fosa nasal, tanto el paciente neonatal, pediátrico o adulto. Siempre va a haber fuga, o sea, es claro la fuga, en la cánula convencional. Que ahorita les voy a presentar una cánula que es nueva, eso es algo nuevo que van a ver, que tiene una diferenciación con la cánula convencional, pero aquí estamos hablando de la cánula convencional, que es lo que tenemos hoy por hoy en la mayoría de instituciones pues, a nivel nacional y pues, también de Colombia y todo pues, en el mundo. Y pues claramente la comunidad del paciente, porque el paciente se adhiere muy fácil a la terapia, es un sistema que realmente es muy confortable. Entonces esos son puntos claves a tener en cuenta. La selección de la interfase. ¿Qué interfaz voy a utilizar? Hay cánulas de alto flujo, neonatales, pediátricas de talla XS, SML y XL. Nosotros tenemos hasta doble XL, que hace parte de las interfaces para el paciente neonatal y pediátrico. Claramente, pues no se necesita si va a ser para el paciente pediátrico desde la L hasta la XL. Y en el paciente adulto tenemos ya las cánulas S, M y L, que son las cánulas que hoy por hoy se encuentran, y ya la interfaz para cánula de responsabilidad de alto flujo. Ok, sí quería preguntar respecto a o sea, aquí vamos a la farmacia de la unidad y lo primero que nos dicen es qué talla, o sea, yo sé que, bueno, recuerdo que cuando íbamos a pedirlo, pues había como una cierta medida, o cómo es la selección, como yo digo, ok, para este paciente la mejor máscara, el mejor PROM que se le va a adaptar a su fisionomía es este, ¿verdad? Porque como mencionaba, es tan importante es el tratamiento y el flujo y el FIO2 que se le está administrando, como la interfaz a través de la cual se le está administrando el tratamiento, debido a que si no tiene la interfaz correcta, seguramente el tratamiento no va a tener la misma aplicabilidad, no va a tener el mismo resultado. Claro, eso es muy importante porque para tener en cuenta no va a haber oclusión total pues, con las interfaces convencionales, porque el paciente tiene que tener espacio para escalar. Entonces, es un sistema abierto. Si no dejo espacio, se vuelve un sistema sellado y tenemos que tener en cuenta que la terapia de alto flujo es un flujo continuo todo el tiempo, es un circuito en donde vamos a tener la administración del flujo de forma continua. Entonces, el paciente tiene que escalar igual y pues por dónde lo va a hacer a través de su vía respiratoria, de su nariz, y pues lo va a hacer a través del espacio que queda libre, a través de las puntas nasales. Ya con la cánula de alto flujo para tracostomías es solo una talla y se debe utilizar con flujos mayores a 10 litros, solo una talla. Entonces, pues está sin inconveniente. Con la cánula convencional tenemos talla S, M y L. Se debe tener en cuenta el diámetro de la fosa nasal para que no ocluya. El común denominador, pues ya pues, de acuerdo pues, a la anatomía del paciente en el cual la vamos a utilizar. En mujeres promedio pues puede ser la talla M y en hombre talla L. Ya pacientes muy pequeños, la talla S. Pero igual, antes de abrir la cánula se debe mirar con el Crohn, pues así rápidamente, que no sea una cánula pues, que ocluya más
del 50%. Pero pues por regla general, pues en el paciente adulto sí se debe mirar pues el PRON y tener en cuenta esa recomendación. El paciente neonatal y pediátrico tenemos la guía que de acuerdo pues al peso se puede instaurar una cánula determinada, ¿cierto? De acuerdo al peso se puede establecer y al flujo que se vaya a instaurar. Pues en pacientes neonatales pues son flujos bajos realmente, flujos que pueden estar entre los 2, 4, 6 litros como máximo. Pacientes ya más grandecitos pueden tener flujos mayores. La cánula viene establecida para tolerar flujos acordes a lo que tenga que programarse. Entonces, por ejemplo, la cánula más pequeñita puede dar flujos máximos hasta 4 o 6 litros, pero es acorde a la condición del paciente, ¿cierto? Y al peso del paciente. Las cánulas adultos son cánulas que pueden tolerar flujos hasta 60 litros, ¿sí? Entonces, la talla S, por ejemplo, tolera flujos hasta 50 litros. Entonces, eso va a depender de acuerdo a la anatomía del paciente, pero sí es determinante que antes de abrir, pues se tenga en cuenta el posicionamiento y que pues la cánula o el PRON sea el adecuado sin ocluir más del 50% de cada fosa nasal. Igual aplica para el paciente neonatal pediátrico. Perfecto. Profe, bueno, ya sabemos en qué escenarios poner el tratamiento, ya sabemos en qué momento debería de aplicarse, ya sabemos qué tipo de interfaz y qué talla deberíamos ponerle a nuestro paciente. Ahora, una vez instalado el tratamiento, ¿cómo evaluarlo? ¿Cómo sabemos que vamos por buen camino? ¿Cómo saber en qué momento empezar a titular el tratamiento? O por el contrario, ¿cómo saber de que no? O sea, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para decir funcionó o no funcionó? ¿Escalamos o desmontamos? Bueno, eso es un punto bien importante que acabas de mencionar y hace parte del protocolo que cada unidad o cada institución tenga establecido. Entonces, por eso se deben unificar conceptos y tener un protocolo claro y concreto en términos de que se aplique a todos por igual y que el personal a cargo sepa finalmente cuál va a ser el manejo a seguir. Antes de pasar a esa parte, quería hacer mención de las cánulas nuevas, que son las cánulas simétricas, Perfecto. cánulas Duer. Antes de pasar a esta parte del protocolo, esta cánula, si ustedes observan, la cánula anterior tiene los vástagos iguales. La cánula simétrica tiene un vástago más grueso, con el fin de generar un mayor sello, ¿sí? Entonces, si tú observas, es la misma cánula, pero vamos a tener un vástago, pues un PRON más grueso, lo que va a hacer es sello, o sea, va a fluir hasta el 90%, no va a ser el 100%, sino el 90%. Y el otro sigue siendo igual al 50%. Lo que busca esta cánula es generar mayor eliminación de CO2 y generar una mayor presión. O sea, generar más como un sistema sellado, como con la misma cierta máscara, Sí. pero siguiendo los parámetros y beneficios de la terapia de alto flujo. O sea, potencializa básicamente los beneficios de eliminación de CO2 y de mayor presión para optimizar la circulación natural. Entonces, esas son innovaciones que van surgiendo y que pues se tienen hoy por hoy disponibles para pues otros escenarios de aplicación también que pues se pueden llegar a iniciar. ¿Sí? Entonces, esa es la cánula simétrica, que es algo nuevo que pues es bien importante tener también en cuenta. Y ahorita pues tenemos pues también ya disponible y que cada vez pues habrá evidencia que soporte pues, la aplicación. Entonces pues esto es algo nuevo, que está en proceso pues, también de... Hay algunos estudios, pues, son estudios que no son muchos, pero pues como les menciono, se va evolucionando y se va incursionando en la medida que se va pues como también pues utilizando y pues haciendo estudios clínicos. Claro, sería interesante ver como, por ejemplo, cuál sería el desenlace o las diferencias como tal en términos de desenlaces clínicos para el paciente en el uso de una o la otra o el otro PROM, ¿verdad? Pues se esperaría obviamente de que según el escenario pacientes se vean mucho más beneficiados
digamos, con este avance, con esta nueva cánula asimétrica, ¿verdad? Que ese es el propósito, pero Claro, sabes que muchas veces es lo que vemos pues en teoría en el paper y otras veces es cuando tú lo aplicas que a veces pues como es un solo caso que le estás aplicando realmente no le ves como tanta diferencia, ¿verdad? Pero bueno, eso también es una invitación para todos en sus unidades y como experiencia profesional que pues inicien este tipo de estudios, ¿verdad? Que son realmente así es. nos dan las bases para tomar decisiones, para saber qué sirve, qué no sirve y que finalmente qué es lo que más le va a beneficiar a mi paciente. De eso se trata finalmente, es tener a disposición lo que sea más pertinente en un momento dado, de acuerdo a la condición clínica del paciente, y eso va pues realmente de pronto a marcar diferencia en términos de los desenlaces. Pues tenemos calidad en estudios pues, de modelos anatómicos de vía aérea que generan mayor eliminación de CO2, entonces por eso se puede constituir una herramienta en aquellos pacientes que tengan un nivel de CO2 pues, mucho más elevado. Entonces, de todos modos, como bien lo dices, hay que documentarlo más detenidamente y pues es a conocer, porque pues hoy por hoy quienes estamos en el medio y pues en todo lo que corresponde al cuidado respiratorio vamos a encontrar este tipo de interfaces que claramente pues pueden de pronto en un momento dado brindar beneficios. Vamos entonces a dar respuesta a esa pregunta que me hacías en términos, bueno, cómo se inicia, cómo se instaura, cuál es el punto y los pasos a seguir, el proceso de estética y liberación. Aquí hay un estudio muy interesante, este lo voy a compartir, que fue publicado en la revista europea de cuidado clínico, en donde pues sintetiza básicamente lo que me acabas de preguntar en términos de cómo es la instauración, un protocolo de uso claro y determinado, que esta es la recomendación que hoy por hoy se hace para la aplicación de la terapia de alto flujo, desde el momento mismo del inicio hasta el punto de retiro. Entonces, cuando tenemos la indicación clave y determinada de insuficiencia respiratoria aguda, seguimos este paso a paso. Sí, Andrés, cuéntame. Me vas a decir algo. Bueno, este protocolo que vas a mostrar aquí, lo quiere escuchar, es súper interesante y pues porque bueno, pues es como que tal desmenuzadito como tal, cómo iniciar el tratamiento, qué tanto le pongo, ¿verdad? Pero para que no se me pasen unos punticos importantes que dijiste ahorita, dos específicamente, uno que hablaste de la condensación. Porque personalmente tuve casos en los cuales se presentaba mucha condensación y realmente no sabíamos de dónde proveía, cómo evitarla y porque finalmente pues en lugar de causarle el confort del paciente, que es el que buscamos, antes estaba desconfortando al paciente porque pues ya vemos el paciente aquí bien lleno de agua por todas partes. Por qué se produce y cómo podemos aliviar o resolver este problema de la condensación. Bueno, ya nos mencionabas que hay unos sistemas que traen un hilo calentador que evitan esta condensación excesiva, pero ¿por qué se produce? Bueno, es un punto importante en términos de todo lo que es la humidificación activa, porque la terapia de alto flujo utiliza la humidificación activa. Hoy por hoy, como lo mencionaba, existen equipos que ya vienen inteligentes en términos de el control que deben ejercer para un servocontrol de esa temperatura de forma ideal, desapareciendo totalmente la condensación. Pero hablemos en el sentido pues, de lo que tenemos hoy por hoy, que es una de las quejas principales que se pueden presentar de los usuarios en términos de la humidificación activa. La condensación se puede presentar por varios factores. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es el posicionamiento de los sensores de temperatura, el posicionamiento de la cámara humidificadora. Entonces hay toda una serie de paso a paso que se debe tener en cuenta para el armado y que no tenemos en cuenta porque sencillamente o no nos lo dicen o pues ya lo estamos haciendo así. Entonces esta cámara humidificadora tiene un canal
que ese canal es el que se encarga de hacer pues como pues las variaciones en términos de la entrada del flujo que proviene del equipo para pues que entre precisamente a la cámara humidificadora y de esta forma se genere el servocontrol. Entonces el posicionamiento de la cámara humidificadora es muy importante, el posicionamiento de sensores de temperatura también son muy importantes y son cosas que se pasan por alto. Entonces si no se posiciona bien desde el comienzo estos puntos, pues va a haber un desfase aquí del servocontrol y entonces se puede generar mayor condensado. Eso como punto uno. Otro punto a tener en cuenta es la temperatura en la que está la cámara pues, el humidificador. Porque esos choques térmicos, o sea, en un lugar que está muy frío, ¿sí? O sea, puede generar un choque térmico allí al interior del circuito y pues el circuito tenga pues, una tecnología avanzada con un contador puede generarse condensado. Entonces es un punto también a tener en cuenta. Súper importante. Estoy también, pues hay otros puntos que se tienen que validar y pues yo siempre trato de validar con los usuarios, los que tienen pues es la unificación, porque no es el común denominador y sé pues, que muchas instituciones no lo hacen, pero nosotros de pronto puede haber pues, y eso pues, también se puede presentar. El reuso de esos dispositivos cuando son desechables. Entonces eso deteriora también pues, el hilo calentador y no se hace un buen control. Pero si fuera de único uso y tener en cuenta que pues, estos circuitos se descartar después del uso, pues, del primer uso, pues, es decir, con el paciente, toda la terapia, el paciente dura pues, 8 o 10 días, va a ser el mismo circuito. Esto se debe descartar porque pues, si se reprocesa el mismo circuito, pues esto va a demandar pues, realmente que pierda su funcionalidad. Entonces eso no se debe hacer. Ese tener en cuenta ese checklist, eso puede ser un motivo también de otra revisión. Podríamos revisar también la unificación activa, toda esa parte, en términos de precisamente pues, establecer cuáles son los puntos a tener en cuenta para que la unificación sea óptima y minimice el condensado. Pero como te menciono, hay otros ya dispositivos, otros circuitos que vienen mucho más fuertes en términos de que no se viene condensado, por ejemplo el circuito para el post también es un circuito que no genera condensado precisamente porque la tecnología es mucho más avanzada y ahora con otros humidificadores que vienen también como la evolución de ese humidificador, que los 50 pasan a 50 y este ya es mucho más avanzado en términos de tener un servocontrol óptimo y que el circuito también esté aislado, por decirlo así, de esos choques térmicos para evitar precisamente el condensado. Pero hay unos puntos pues que espero que hayan quedado claros a tener en cuenta en el momento precisamente de poder instaurar la terapia y que pues, se minimice la formación de condensado. Seguimos entonces con pues, la revisión del protocolo y con eso ya vamos a ir como concluyendo toda esta revisión. Fundamentado el estudio del doctor Isaki, publicado en el año 2017, en donde pues se tiene que tener en cuenta cuál es el criterio de indicación pues, para la terapia, si es el escenario de insuficiencia respiratoria aguda, se dan todos los criterios para inicio de la terapia de alto flujo o si tiene criterios de intubación inminente, pues se pasa a hacer la intubación y la posterior conexión a la ventilación mecánica. Si no tiene criterio de intubación o falla inminente, pues inicia la terapia de alto flujo. ¿Cómo se inicia la terapia de alto flujo? Terapia de alto flujo se inicia inicialmente con una fracción inspirada de oxígeno del 100%. Una tasa de flujo de inicio de 60 litros, eso es el paciente adulto. Y una temperatura ideal de 37 grados centígrados. Esta temperatura de 37 grados centígrados es la temperatura ideal central que pues todos manejamos. Entonces, por eso él trata de imitar ese equilibrio normal que existe y pues debe mantener pues, la vía respiratoria. Por eso se recomienda temperatura de 37 grados. Lo hablamos al comienzo, hay pacientes que manifiestan de inicio que la temperatura está muy elevada. Y tenemos el equipo que permite escalonar la temperatura de forma gradual, pues podemos iniciar la temperatura de 34 grados y pasar después a 37 grados. Pero si son humidificadores termocontrolados que no permiten en un momento dado pues, colocar la temperatura, sino que lo hace de forma automática, pues así sí pues, toca es de acuerdo al servocontrol del humidificador. Pero si tenemos equipos, como el EVO2 por ejemplo, que permite
pues regular la temperatura, eso lo podríamos hacer. Tenemos también, que es un punto clave que tú mencionabas, bueno, cómo establecemos si el paciente va por buen camino o no. Le damos una ventana de tiempo de 2 horas. Esa ventana de tiempo de 1 a 2 horas para evaluar cómo va el paciente y presencia de factores pronósticos. Hay un estudio también, que ya ahorita vamos a hablar de él, que es el estudio del doctor Roca, que nos habla del índice de Ross. Ese índice de Ross se debe hacer a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas. Básicamente ese estudio que demostró que a través de este índice podríamos establecer o pues evaluar cuál paciente iba por buen camino o si definitivamente iba pues, en camino hacia la falla. Entonces, eso es un punto pues, a tener en cuenta y él establece unos puntos de corte precisamente en el tiempo y unos valores establecidos para determinar si va hacia el éxito o hacia el fracaso durante las primeras horas de aplicación de la terapia. Claro, la presencia de factores pronósticos en donde tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Sí, este estudio, en términos de validar qué tan efectiva puede llegar a ser la terapia dentro del tiempo, pues nos da herramientas de juicio precisamente para establecer y determinar si el paciente definitivamente debe cambiar de pues, tratamiento o un escalado terapéutico, sea intubación, si es el caso, o cuál camino pues, se va a tomar, porque otro de los escenarios de aplicación que también se podría llegar a utilizar, que no lo mencioné al comienzo, puede ser también como terapia paliativa. Esto, pues, hay estudios, pues no hay muchos estudios realmente, pero pues basados en la experiencia y basados también en brindar una calidad de vida en la recta final del fin de vida, pues finalmente constituye también una herramienta. Entonces, si tenemos un paciente con un cuadro pues, que sabemos ya de entrada que es terminal, pues se puede brindar como paliativo para disminuir la sensación de disnea y pues favorecer también precisamente pues el beneficio y el confort que la terapia le pueda brindar, pues el bienestar que pueda tener en ese momento. Entonces, también puede ser una herramienta allí que puede brindarse. Y a lo que me refiero entonces, básicamente, si el paciente definitivamente se lista ahora, pero ya sabemos que va a tener un deterioro, pues hasta ahí va a tener su plan de tratamiento y pues ya va a haber ahí limitaciones de esfuerzo terapéutico. O sea, ese es como el punto pues, a tener en cuenta allí en ese escenario de pacientes que lo reciben la terapia como soporte paliativo. Entonces, la terapia de alto flujo en términos de instauración, vamos a tener que esa monitorización se va a hacer de forma estrecha, la monitorización va a ser en el tiempo y pues ya cuando se instaura la terapia de inicio, flujo de 60 litros, compresiones expiradas de 100%, temperatura de 37 grados centígrados, siempre se debe monitorizar signos vitales, frecuencia respiratoria, no tenga frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, las saturaciones en un rango objetivo para el paciente. Tenemos, pues, que podemos tener rangos que pueden estar en un rango de 88-90, pues, por debajo de esto, o pues ya alguien que esté por encima de 92, 92-94, 94-95. Eso va a depender del rango objetivo de saturación de acuerdo al protocolo que se instaure en la unidad. Realmente se busca que esté con saturaciones por encima del 90%. Claro que sí, claro que sí. Y depende también, obviamente, pues como del tipo de paciente que tengamos, ¿verdad? Si tenemos un paciente epocoso crónico o con alguna patología de base a nivel respiratorio en los cuales sus niveles de oxigenación no sean los niveles normales que todos utilizamos, pues tampoco les vamos a poder exigir porque nunca va a llegar a saturar pues sobre los 95, ¿verdad? Entonces es Así importante es. tener en cuenta esto que este tratamiento pues no nos va a solucionar el problema crónico que hay en el paciente.
Totalmente de acuerdo, así es, y es determinante. Por eso cada pues, paciente se debe individualizar y debe existir un rango objetivo acorde a la condición del paciente. Como bien lo dice, los pacientes con EPOC, pues no vamos a buscar que tengan una saturación pues, elevada, porque tenemos que ya hay un déficit de base pues, que tolera, se puede tolerar con ellos saturaciones inclusive hasta 88. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. La evaluación también incluye todo lo que es trabajo respiratorio, visualización tóraco abdominal, aumento de la de las operaciones. Tener en cuenta todo eso precisamente porque pues, es determinante para establecer el curso de la terapia y si va por buen camino o si no va por buen camino. También se debe evaluar los niveles de CO2. O sea, al inicio siempre lo recomendable es tener unos gases arteriales y hacer un control durante las primeras 4 horas de los gases arteriales. Igual está el índice de Ross, que ese índice de Ross pues, es el resultado de la SAFI dividido la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, dióxido 2 y este resultado sería por la frecuencia respiratoria. Debe tener un punto de por encima de 4.48, que es lo ideal. Cuando está por debajo de esto, pues debemos mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el paciente. Es punto clave entonces tener en cuenta eso. Y con un tiempo máximo de 48 horas en términos de evaluar todo. O sea, las primeras 12 horas son las horas físicas, en donde no se recomienda bajar el flujo. La FIO2 sí se puede bajar en términos de un rango objetivo de saturación. Cuando obtengamos una fracción inspirada de oxígeno por debajo del 40%, como lo podemos ver acá, por debajo del 40%, del 40% es que se puede considerar la disminución del flujo en rangos de 5 litros cada 2 a 4 horas. Inclusive algunos pacientes más severos, como en el paciente POI, pueden tener un rango de disminución del flujo de 4 a 6 horas. Es decir, o le bajé 5 litros, porque el rango de disminución es de 5 litros cada 2-4 horas, o si el paciente está pues, con una condición mucho más difícil de manejo, que ha sido difícil, pues puede ser un rango de 4 a 6 horas. Eso ya se establece de acuerdo a la condición clínica del paciente. Pero lo que sí es cierto es que se va a disminuir 5 litros y no se va a hacer de forma abrupta, es decir, tiene 60 y le bajo a 30 de una, no. Porque aquí se asemeja como si estuviera en ventilación mecánica con un pic de 15 y se lo bajo de golpe a 5. Pues estoy reclutando el pulmón del paciente, porque el flujo es quien va a determinar esa descarga de diafragma, de disminución de trabajo y va a garantizar también la obtención de la presión. Entonces, pues es que nos garantiza precisamente la ventilación alveolar efectiva en el caso pues, de la terapia. Y entonces se tiene que tener en cuenta que no se hacen cambios abruptos y rápidos, debe ser escalonado. Recomendación: las primeras 12 horas no se disminuye. Inclusive, si el paciente no lo tolera, pues tiene que tener el flujo el tiempo que demande, pues de acuerdo a su condición clínica. Eso sí, se debe determinar cuál es el mejor momento para empezar el desmonte del flujo. La FiO2 sí o sí se disminuye rápidamente, como cuando estamos ante un paciente en ventilación mecánica, que iniciamos 100%, pero rápidamente disminuimos la FiO2 buscando siempre la fracción inspirada mínima necesaria para garantizar una adecuada oxigenación. Lo mismo hacer con la terapia de alto flujo. Pues disminuimos la FiO2 buscando precisamente la mínima concentración de oxígeno necesaria. Entonces, cuando ya tenemos la FIO2 del 40 por debajo del 40, es que contemplamos la posibilidad de disminuir el flujo, antes no. Entonces, con estos pacientes adultos vamos a hacer el inicio, la programación inicial, iniciando con flujos de 60 litros. Pregunta: una vez instalamos adecuadamente todo el circuito, le ponemos los PRON al paciente, esperamos a que la temperatura del agua suba a los 37, que sería lo ideal, inmediatamente le iniciamos con el flujo, o no sé, o sea, pensaría yo que iniciamos gradualmente la subida del flujo inspiratorio hasta 60 litros, o de una le ponemos 60 litros. Lo ideal sería primero hacer la programación, esperar un momento, pues son unos minutos, mientras que pues, calienta el circuito para que precisamente el flujo llegue en condiciones pues, cercanas a la humedad pues, calibración óptima.
y ahí sí se le dictaba al paciente. ¿Sí? Otro punto que se puede tener en cuenta es que, bueno, en un momento que ya esté en condiciones, para que no sea tan abrupta esa sensación de inicio por parte del paciente de disconfort, se puede escalonar, ya está calientico, pues vamos entonces aumentando 60, lo voy aumentando de 5 en 5, lo voy llegando hasta los 60. Sí, pero esos son los primeros minutos. Ya el paciente nos lo puede indicar, lo podemos hacer de forma escalonada y gradual. Hay unos pacientes que están con aumento de trabajo respiratorio y que pues, realmente demanda que se inicie de forma rápida. Entonces, lo que podemos hacer es colocar, por decir, unos 30, 40 litros de inicio y lo vamos aumentando. Ya el paciente, oye, si es el shock muy fuerte, pues ahí lo vamos titulando. Pero la recomendación entonces es que no se administre pues en el humidificador encendido, si es la torre o al ventilador, o sea, se tiene que administrar encendido y que mínimamente la temperatura esté por encima de los 24 grados de inicio, porque como ahí no podemos controlar temperatura igual, 24 grados y se posiciona la cánula y pues ya el aumento del flujo puede ser gradual, pero rápido. Esto no es esperar una hora para aumentarlo, no, eso es en el mismo momento que se inicia esa titulación de forma rápida. No, verdad, Anderson, que muchas gracias por el espacio. De verdad que quedo pues muy agradecido por la invitación y claro que sí, esperemos que más adelante también podamos volvernos a reunir y pues bueno, quedarme atento a lo que se va a lograr apoyar, porque me parece que es una iniciativa que es bastante pues, productiva en términos precisamente de multiplicar el conocimiento y te felicito por eso precisamente. Entonces, muchas gracias y pues espero que de aquí en adelante tengamos muchos más espacios como este. Hemos llegado al final de este episodio y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés. Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus colegas y personas que ustedes crean que este contenido pueda ser de su interés. No olviden escribir en los comentarios sus dudas, sus preguntas y sugerencias para futuros episodios. Los leeré y les daré respuesta lo más pronto posible.